Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Tengo el gran placer de poder presentarles hoy a una buena amiga y colega de profesión, Ana María Cabrales. Ella es también enseñante de español aquí en Suiza y en su Colombia natal se recibió de psicóloga y mientras vivió en su país trabajó en selección de personal y de entrenamiento. Pero vamos a preguntarle mejor directamente a ella. Hola Anita, muy bienvenida a Vamos a la playa. Hola Andrew, muchas gracias a ti por la invitación a tu maravilloso podcast. Feliz de estar aquí. Encantada. Anita, cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Suiza y de qué parte de Colombia eres? Vivo en Suiza hace casi 13 años y así como tú, también me dedico a la enseñanza del español. Soy de Colombia, específicamente de una ciudad caribeña llamada Montería. Es decir, que eres de la misma región que el gran Gabriel García Márquez. Así es, somos de la región Caribe colombiana. ¡Qué bien! Y es que justamente por eso es que decidimos hacer juntas este episodio, porque queremos hablar sobre uno de los personajes literarios más grandes que ha dado el mundo hispanohablante, Gabriel García Márquez. Y me parece realmente un lujo poder preguntarle a una colombiana de pura cepa sobre uno de los más grandes iconos literarios de su país. Así que muchísimas gracias de nuevo, Anita, por aceptar la invitación. Es para mí un gusto enorme, pues además es uno de mis escritores favoritos. ¡Wow! Mejor que mejor, entonces. Para comenzar con este gran escritor que todos conocemos por nombre y sus obras más traducidas, me gustaría preguntarte, ¿qué papel jugó la infancia y la juventud de García Márquez en su desarrollo como escritor? Bueno, yo creo que esta es una etapa fundamental de su vida. Gabriel García Márquez o Gabo, como ya has dicho y es también conocido, creció en una familia numerosa. Aparte de sus padres, tuvo 11 hermanos, siendo él el mayor, y además tuvo una relación muy cercana con sus abuelos maternos. Sus padres se trasladaron al municipio de Sucre por asuntos laborales cuando Gabo tenía 5 años, y vivió con sus abuelos en su pueblo natal, Aracataca, hasta los 9, cuando fallece su abuelo. Él llamaba a su abuelo Papalelo, un coronel del ejército colombiano que influyó profundamente en su visión del mundo, pues fue él quien le despertó la curiosidad por agrandar su vocabulario, al hacerle consultar en el diccionario todas las palabras que desconociera. También iban al cine y al circo. Por otra parte, su abuela Tranquilina le contaba historias de eventos cotidianos y de su familia, donde lo sobrenatural lo refería como lo más normal del mundo. Y creo que esto es sin duda el rasgo característico de su estilo literario, contar de forma extraordinaria y mágica eventos cotidianos. Totalmente. ¿Cómo describirías entonces el estilo de escritura de García Márquez y qué lo hace tan distintivo? Su estilo fue influenciado por autores como Ernest Hemingway, Virginia Woolf y William Faulkner. Gabo tenía ese don extraordinario para contar historias y hacer personajes inverosímiles creíbles, como ya dije, donde lo fantástico y lo real se mezclan. Así que quizás él es el representante más icónico del realismo mágico. Para mí, su capacidad de contar historias que desde la lógica parecen absurdas y hacerlas comprensibles para lectores de todo tipo, desde los intelectuales hasta aficionados como yo, por ejemplo, y que la mayoría quedemos fascinados con su retórica, es algo increíble. Y Anita, ¿cómo describirías la relación de Gabo con su ciudad natal? Porque la vemos representada muchas veces. Sí, Aracataca existe realmente y es la fuente principal de inspiración del mítico y ficticio pueblo de Macondo, donde se desarrollan las novelas 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, entre otras. Macondo en realidad no existe en un mapa. Es una creación esencial para la obra de Gabo, pues es un símbolo muy poderoso, donde se reflejan las tradiciones de la cultura caribe, sus supersticiones, folclorismos, maneras de entender y enfrentar la vida, la forma de ser de la gente colombiana y hasta latinoamericana,
No en vano, Gabo considera a Macondo en esencia latinoamericano más que colombiano. Ah, interesante. ¿Y qué papel crees que juega justamente el realismo mágico en las obras de García Márquez? ¿Y cómo se relaciona con la realidad colombiana que me estás contando? Bueno, sabemos que Colombia y Latinoamérica pueden llegar a ser un Macondo gigante, donde situaciones mágicas, absurdas y sobrenaturales son cotidianas. A mediados del siglo pasado, Colombia y Latinoamérica atravesaban por un clima político convulsionado, lleno de guerras civiles y desigualdades sociales. Y vemos en sus libros este estilo mágico donde relata eventos reales de forma adornada, como solo él sabía hacerlo. Por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, esa lucha entre liberales y conservadores y la matanza de las bananeras que relata en 100 años de soledad, que si bien no hace una referencia directa, los colombianos lo podemos leer entre líneas. Ujú. ¿Y cuáles fueron las experiencias de vida más significativas de García Márquez que crees que influyeron en su obra literaria? Él mismo cuenta en una entrevista de las pocas que dio, pues era para la sorpresa de muchos una persona tímida, que su llegada a Bogotá, la capital de Colombia, a la edad de 13 años, luego de ganar una beca para cursar el bachillerato, fue una experiencia crucial en su vida. Esta es la ciudad que más lo impresionó y marcó. Llega completamente solo a una ciudad inmensa, fría, gris, además donde la sensación del frío era algo inconcebible para él. Nunca lo había sentido, pues recordemos que venía de la costa Caribe. Él cuenta también que la primera noche que durmió en Bogotá sintió que el edredón o el colchón estaba mojado. Ay, pobrecito. Claro, porque la fría Bogotá era un mundo completamente nuevo y diferente. La sentía como algo completamente extraño. Entonces, en la capital colombiana se enfrenta a la soledad y a la nostalgia, que son quizás dos de los elementos más fundamentales y repetitivos en su obra. Ajá. Bueno, y entiendo que también otro evento que marca su vida fue el Bogotazo, como se conoce al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue un líder liberal colombiano, y este evento tuvo un impacto grandísimo en la vida de García Márquez, donde se afianzan sus ideas políticas de izquierda. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto también de la formación académica de García Márquez en su estilo y enfoque literario? Gabo trabajó muchos años como periodista, escribiendo crónicas políticas en un periódico muy reconocido colombiano, y de hecho calificaba el ser periodista como el mejor oficio del mundo. Al seguir en primera línea los cambios políticos de Colombia y del resto del mundo, estos influenciaron su forma de pensar. Entonces, la relación entre la literatura y el periodismo estuvo presente de manera directa en sus libros, y esto lo podemos ver en sus libros, donde realiza una denuncia social sobre la violencia, la corrupción y desigualdad ejercida por el gobierno. Él era muy activo políticamente y evidentemente todas estas experiencias políticas y sociales también se reflejan en su obra, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en su libro, El coronel no tiene quien le escriba, el coronel fue inspirado por su abuelo, un coronel que combatió en la Guerra de los 1000 días de Colombia y nunca recibió su pensión, reflejando así la corrupción del gobierno, de la cual fue un fuerte crítico a través de sus obras. Sobre su activismo político, podemos ver su fascinación por personajes como Fidel Castro, a quien conoce antes de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución y la implementación del régimen socialista le da esperanza de un mejor futuro para Latinoamérica a nuestro autor. Gabo vivió en Cuba y fue amigo cercano del líder cubano, a quien también los unió la literatura. García Márquez le enviaba sus libros antes de publicarlos, y Castro fungía como editor, sugiriendo cambios en su narración. Claro, eso trajo también fuertes críticas a García Márquez por no pronunciarse públicamente sobre la manera de gobernar del líder cubano. Claro. ¿Qué crees que hace que los personajes de García Márquez sean tan memorables y universales? Porque no nos podemos olvidar de la familia Buendía ni nos podemos quitar de la cabeza a todos los aurelianos de esa saga. Claro,
es que Gabo lo dijo en varias ocasiones, que uno de los oficios del escritor era lograr que los personajes respiraran solos en los libros. Y yo creo que lo logró con creces, por eso son inolvidables. Sus personajes reflejan la diversidad de un país, o mejor, de un continente, donde sus vulnerabilidades se exhiben sin pudor, y esto logra que la gente se identifique en muchos grados. Además, muchos de sus personajes fueron inspirados en personas muy cercanos. Su abuelo y el mismo Gabo son el coronel de No tiene quien le escriba. Y, como dices, la inolvidable Úrsula Iguarán, fundadora de Macondo, con su carácter matriarcal, y siendo el pilar de la familia Buendía, representa la fuerza y ternura de la mujer latina para echarse una familia y un pueblo entero al hombro, y fue inspirado en su abuela. En sus libros, las mujeres son poderosas, tienen poder de decisión y sobre todo son conscientes de la realidad que las rodea. Mientras tal vez los hombres persiguen fantasmas o pelean guerras. Pero es verdad. Ana, ¿conoces alguna anécdota o algo gracioso de Gabo? Bueno, creo que esto es mejor contarlo en las propias palabras de Gabo. Era una época difícil, que no fue fácil, pues no teníamos dinero. El día que terminé 100 años de soledad, nos fuimos al correo Mercedes y yo. Mercedes era la esposa de Gabo. Eran 700 páginas, entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos, de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces le dije, pues muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta los 45 pesos, así como quien corta carne. Así que las envolví y las mandé, y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío, el secador que usaba para la cabeza y la batidora. Entonces Mercedes se fue al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. El hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo, ella estaba verde del encabronamiento. Normal. Y me dice, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Me gusta porque humaniza al autor y nos da una idea de su personalidad optimista y práctica, además de contarnos cómo era su vida antes de publicar su novela, además de ser la novela más exitosa, y la que para muchos es la mejor novela latinoamericana. Sin lugar a dudas. Y hablando de obras, ¿tenés una obra favorita de Gabo? Hay dos. 100 años de soledad es un libro que me transporta a casa. Con muchos de sus personajes veo a mis tías y abuelas, y con su magia de las mariposas amarillas veo a Colombia. Y el coronel no tiene quien le escriba. Es un libro fantástico que me cautivó porque en un lenguaje y estructura aparentemente simple, logra transmitir la dignidad de este maravilloso coronel, la importancia de los valores como la dignidad y la amabilidad en una época llena de injusticias. Indudablemente son dos obras geniales y qué interesante porque justamente hace poco terminé de leer El coronel no tiene quien le escriba y me sorprendió muchísimo. Así que no sé si te parece, pero ¿qué opinas si comentamos este libro en una próxima entrevista? A mí me encantaría, me parecería genial. Excelente. Entonces, ¿te esperamos en una segunda entrevista? Claro que sí, Andrea, aquí estaré. Perfecto. Anita, ha sido una entrevista muy linda y súper enriquecedora en la que hemos aprendido muchísimo más sobre el gran Gabriel García Márquez y espero tenerte de nuevo próximamente aquí en Vamos a la Playa. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, André. Gracias, Ana. Queridos oyentes, recuerden que pueden acceder a toda la transcripción, ejercicios y vocabulario de este episodio haciéndose mecenas en mi canal de Patreon. Se pueden hacer suscriptores a través de nuestra página web www.espanolvamosalaplaya.com. Igualmente, como siempre, les dejo los links en la descripción. Y no se olviden también que pueden comprar los episodios individuales en nuestra página web en el apartado de Shop. Así como todos los cursos actuales también los encuentran en el apartado de clases.
Los espero, como siempre, la próxima semana, ya en mayo. Aprovecho para mandarles un abrazo y adiós.